Hola, aspirante a crononauta. Vamos a aspirar la conciencia del crononauta a ver si la obtenemos al finalizar la cronomeditación. Hoy estamos al día 15 de esta cronomeditación. Es un día X2. Ayer fue R1. R es blanco, sello blanco. Hoy es un sello azul. Transforma la refinación que el sello blanco ayer inició la onda, estableciendo un propósito. ¿Cuál fue el propósito? No sé, para cada uno es distinto, lo disponés vos dentro tuyo, en base a tu experiencia del día. Y el día de hoy eh, es el día del gran desafío. Los días lunares, que son de tono 2, son del gran desafío. Es el desafío de polarizar el propósito del día de ayer. ¿Ok? Entonces, esto requiere memoria. Tenés que tener memoria de los días anteriores, principalmente del día de ayer, para poder ver cómo actuar mejor el día de hoy en base a X2. Entonces, X2, ahí lo tenemos, me dice, yo soy musical, azul con rayos rosa. Muy bien, azul, porque te lo acabo de explicar, es el color del sello. Y rosa, porque es el color del rayo del día. Acordate que según el yuxismo, la creencia cronocrática nos dice de que para que funcione bien todo este conocimiento, tenés que estar bien puesto desde acá y desde acá en la verdad del conocimiento cronocrático. Solo somos un alma madre que almacena a todas las otras almas que crean ideas autoexistentes, llamadas entre paréntesis personas, de seres humanos, de formas de seres humanos que se encuentran distribuidas en todo el mundo. Y esos son los semejantes del cuerpo raíz. El cuerpo raíz es el cuerpo del alma madre. Este cuerpo raíz tiene una chispa vital que muy rápidamente, en un instante presente, es todas las partículas subatómicas de ese cuerpo. ¿Ok? Y de esa manera se va creando en cada instante presente un holograma de la vida, completamente energizado por esa chispa desde dentro de ese cuerpo raíz, creando las sensaciones de todo eso que tiene alrededor. El mundo obviamente no es real, sino es una sensación producida dentro del cuerpo raíz, y como todas las almas que almacena el alma madre son iguales al alma madre en su constitución, configuración, programación y etcétera, todos nosotros que somos esas otras almas, los seres humanos del planeta Tierra, estamos configurados exactamente de la misma manera. Por lo tanto, el conocimiento cronocrático es igual para todos los seres humanos. Después, si sos judío, cristiano, musulmán, ateo, etcétera, eso ya es tu volada mágica de lo que vos crees que es la realidad, los otros y qué sé yo. Pero más allá de todo eso, para que el conocimiento cronocrático te funcione bien dentro de tu cabeza y te permita al final de la cronomeditación lograr la iluminación cronocrática y convertirte en un crononauta, es importante que adquieras esta creencia como propia, porque de esa manera el conocimiento que vas a ir asimilando te va a ir revelando día tras día esta verdad. ¿Cómo? A través de la comunicación sensorial, espiritual, que estás teniendo con todo lo que tenés alrededor. Entonces, volvemos acá al mandato del día de hoy. Con la ciencia de la vida polarizo con el fin de crear. Con la ciencia de la vida, bueno, la vida tiene una temática fundamental que es la ciencia. Sin ciencia no hay vida y sin vida no hay ciencia. Está la vida, la ciencia necesita de la vida para comprobar el hecho. Y la vida no existe alrededor tuyo si no fuese absolutamente científica. Cada cosa que tenés proyectada alrededor tuyo está creada científicamente. Hay una explicación científica. Por eso, la chispa vital que crea el cuerpo raíz lo hace en base a la ciencia de la vida. O sea, primero crea las partículas subatómicas, con esta crea las moléculas, con esta crea, bueno, digo los átomos, las moléculas, los órganos de ese cuerpo, hasta completar el cuerpo completo. Y cuando completa el cuerpo completo, la conciencia de esa chispa se convierte en la conciencia del cuerpo raíz, se convierte en la idea autoexistente de esa forma y cree haber existido un instante presente.
en exactamente un holograma de la vida. Uniendo holograma tras holograma, uniendo instante presente tras instante presente, se obtiene la película de la vida, que es tridimensional, no como la que vemos en el cine, que es bidimensional y requiere de fotogramas. Nosotros, en la experiencia álmica de ser almas habitando cuerpos del planeta Tierra, experimentamos la tridimensionalidad. Por lo tanto, no existe el fotograma, existe el holograma. Ahora, sigamos acá. Polarizo con el fin de crear. Lo que voy a polarizar es el propósito del día de ayer. Ayer estableciste un propósito. ¿Cuál es? No lo sé. Quizás no lo pensaste conscientemente, pero en tu subconsciente o más atrás tuyo, en tu psiquis, está establecido el propósito. Entonces, búscalo, acordate, recordá cuál es el propósito, si es que lo hiciste o lo estableciste conscientemente el día de ayer. Está relacionado con la onda anterior que pasamos, que es la onda A. Ahora estamos viviendo la onda R, que empezó con R1 ayer y hoy estamos en X2. Estabilizando la mente, obviamente, la letra X, su esencia es ser la mente. La X es la mente. ¿Está? Entonces, X2, para que funcione bien, lo que sea que haya que hacerse, se tiene que hacer sobre la mente. Entonces, estabilizando la mente. ¿Para qué? Con el fin de crear, obviamente. La mente es la creadora. Tu mente es la creadora de la realidad, del sueño y de absolutamente todo. Por lo tanto, es muy importante que se estabilice bien. ¿Está? Sello la salida de la visión con el tono lunar del desafío. Muy bien, el desafío ya te comenté que es el desafío del propósito de ayer. Y la salida de la visión, eso ya te comenté, las 5 células de tiempo de los 20 sellos. De 1 a 4 es la entrada, de 5 a 8 es el almacén, de 9 a 12 es el proceso, y ahora estamos viviendo de 13 a 16, que es la salida. Después vamos a vivir la matriz, pero en la salida, ¿de qué? O sea, te comenté la entrada, el almacén, el proceso, la salida, ¿de qué? De los datos, de los datos. Somos datos, somos datos creados internamente por la chispa vital y que suelen salir afuera según lo que tengas proyectado afuera. Si yo estuviese en este momento, en vez de estar acá en mi casa, en Patagonia, estuviese en New York, acá tendría un montón de gente alrededor. Entonces estoy proyectando a esa gente. Estoy proyectando sus inteligencias en base a cómo esas otras almas obtuvieron la factorización de energía de sus propios cuerpos. Ningún cuerpo sucede en el mismo momento del otro. Esa es otra magia, pero después te la voy a explicar. Entonces, para poder obtener los datos de ellos, en realidad los tengo que proyectar desde adentro mío, porque los datos los llevo adentro. Alma significa almacén. Dentro de tu alma estás almacenando la creación. Por lo tanto, los datos van a salir de vos al mundo para poder ser las cosas que ves proyectadas en el mundo. Entonces, en esta célula de tiempo que comienza con la letra R y finaliza con la letra O, se está produciendo la salida de esos datos. Está hasta que se termine de completar esta célula de tiempo. En la letra E se va a madurar los datos y van a lograr salir a la próxima célula, que es la matriz. Y en esa matriz de factorización de energía, el mundo que tenés alrededor tuyo, ahí son proyectados los otros. ¿Quiénes son los otros? Los otros yux. Después eso también te lo cuento en otro momento. Con el tono lunar del desafío me guía el poder de la realización. El poder de la realización, eso es porque en el oráculo de X2 seguramente tenemos a G2 como el guía de X2. ¿Está? Y la letra G, su poder es la realización. Por lo tanto, si me dice, me guía el poder de la realización, tengo que buscar a un G2. A un G2. ¿En dónde? ¿Dentro mío o fuera mío? ¿Está? Puedo encontrarlo fuera mío y en base a su animación en el mundo, yo pienso y medito y capto más o menos sería la guía que me está tirando. ¿Está? Y si no, lo busco adentro mío, porque los yux están dentro de tu cuerpo, los 260. Si bien solo sos uno,
el yux destino de tu nacimiento, los otros 259 están trabajando dentro tuyo, creando la factorización de energía de la chispa vital. Bueno, esto es todo lo que te puedo decir hoy sobre X2. Y en relación a X2, la cronocracia, la cronomeditación y ser un crononauta, el día de hoy te puedo explicar un poquito más en base al yuxismo, de que esta onda es muy especial, porque es la onda para encantar. El propósito está relacionado con encantar. Entonces, el primer encantador de la serpiente, digamos, en tu existencia, sos vos mismo dentro tuyo. Entonces, tener una mente clara, tener claridad mental, eh, es importantísimo para poder hacer que tu mente funcione matemáticamente perfecta para poder hilvanar las letras y crear hermosos versos que se convierten en poemas de tu vida y que inundan tu alma de información. De esa manera, todo lo que digas, todo lo que pienses, todo lo que y a partir de ahí todo lo que sientas va a ser una experimentación perfecta. Lograr la conciencia del crononauta es la máxima iluminación que un ser humano puede lograr. Pero para eso primero tenés que entender que el ser humano es un juego que tu alma está experimentando, creando un entorno llamado mundo tierra. No te digo nada más porque si no nos abrimos demasiado al juego y necesito que te enfoques y te concentres en el día X2 de hoy, que lo vivas plenamente. Acordate, lee el mandato a la mañana, si podés, releelo un par de veces durante el día, cada vez que lo necesites recordar. Ese mandato va a quedar entramado en tu subconsciente perfectamente para que con el tiempo, cuando finalicemos la lectura de los 260 yux y estos 260 días de la cronomeditación, tu psiquis va a quedar una perlita, una joya va a ser. Y eso va a permitir que seas mejor persona, que el gobierno cronocrático que rige el tiempo de absolutamente toda la creación sincronice a tu beneficio todo lo que necesites para que tu vida sea próspera y recibas la abundancia permanentemente para lograr todo lo que quieras. Chao, hasta mañana.